Continuamos, hermano, haciéndole una gran autopista a Jesús. Seguimos preparándonos para prepararle esa gran fiesta en la segunda venida de Jesús, ya que hay muchas personas en nuestra iglesia que están en contra de esa profecía. Y esto, como lo hemos estado observando, es comprensible, pues nos damos cuenta que muchos de esos intelectuales, esos teólogos, esos sacerdotes, obispos y cardenales, piensan así por esa influencia que ellos han recibido de la llamada teología de la liberación, esa apostasía, esa pérdida de la fe, que como ya sabemos es el marxismo disfrazado de cristianismo. Hemos observado que este movimiento político, su interés principal es desacreditar, en negar y cambiar verdades fundamentales de nuestra tradición cristiana católica, y ellos no van dudando en afirmar que ciertos conceptos, por cientos de años tomados como verdad, ellos consideran que ya no son verdad, que son historia. Por eso para ellos las profecías como vaticinios y predicción del mundo no existen ni existieron, y solo se limitan a decir que los llamados profetas solo eran gente que se dedicaban a anunciar las injusticias de sus tiempos, o que eran la voz de los pobres, la voz de los desposeídos. Recuerda, hermano, que el marxismo se infiltró en nuestra iglesia a través de esa teología de la liberación y ha formado muchísimos sacerdotes, hay obispos, hay cardenales que no creen en la interpretación literal de la Biblia, no creen en los milagros, piensan que todo es meramente histórico, no creen en muchas verdades del Evangelio, no creen en el credo, y van así enseñando a muchas personas. La verdad que la teología de la liberación tiene muchos adeptos, y hay un libro escrito por un teólogo peruano apellido Arens. Él, en su libro de la Biblia y el fin del mundo, él habla según las profecías que hablan de la destrucción y el final de los pueblos, el final de las civilizaciones, y que a menudo se encuentran en la Biblia, y él dice que no son más que amenazas de estos denunciadores de injusticias, y lo hacían ellos, esos profetas, para atemorizar al pueblo judío, y así lograr que se convirtieran o se portaran bien, pero que en el sentido real de la palabra, nos dice este doctor Arens, ellos sabían que esas amenazas de destrucción nunca se iban a dar, y las veces que sí se cumplieron, como por ejemplo algunas invasiones, alguna destrucción de los templos y los destierros de Israel que observamos en el Antiguo Testamento, fueron porque o bien lo escribieron justo antes de darse el hecho, cuando todo el mundo sabía lo que iba a pasar, o después de que había sucedido. Nos dice este doctor Arens en su libro La Biblia y el fin del mundo. Y entonces él concluye en su libro, el doctor Arens, que estos profetas que eran los escogidos por Dios para ser sus portavoces eran unos mentirosos, deshonestos y que se aprovechaban de las circunstancias. Por supuesto que no lo dice él con estas mismas palabras, sino de forma muy sutil, muy diplomática, pero el mensaje que él quería decir es el mismo. Y de la forma del doctor Arens, que es un teólogo peruano de la teología de la liberación, también nos dicen los doctores modernos y los doctores y exégetas, aquellos que interpretan las escrituras, que los profetas del Antiguo Testamento, ellos escribieron para el público de su tiempo y no escribieron para nosotros, ni mucho menos para gente que iba a vivir miles de años en el futuro. Ellos dicen que muchas de las profecías donde amenazaban con la destrucción de Babilonia y Tiro, solo por citar dos ejemplos, no se han cumplido,
Pues según estos sabios, Babilonia es actualmente Irak y Tiro, y es una ciudad portuaria del Líbano, contradiciendo a la ciencia de la arqueología que han descubierto el lugar y las ruinas de la antigua Babilonia, y que la promesa a Jerusalén, la ciudad santa, donde se dice que no volverán a entrar en ella incircuncisos ni impuros, como lo dice Isaías 40:55, y que no temerá el terror, pues si alguien la ataca se estrellará, y que ninguna arma forjada tendrá éxito contra ellas, como lo dice Isaías 54:11. Al igual que los anuncios anteriores, esta profecía tampoco se cumplió, pues dicen que en el año 70 después de Jesús entraron los romanos y arrasaron Jerusalén, y ellos dicen, y el doctor Arens dice de esta forma: el no cumplimiento de los anuncios se comprende en el momento en que se entiende el propósito de esos anuncios. En algunos casos el profeta en mención no estaba haciendo un anuncio tanto sobre un hecho o tomarse literalmente, que indefectiblemente sucedería y tal como lo presentaba, sino que describía un futuro en un lenguaje pero meramente metafórico, figurado y como buen semita a menudo exagerado. En otros casos, dice el doctor Arens, el profeta simplemente se equivocó porque su anuncio fue aventurado. Mira cómo lo dice él en su libro La Biblia y el fin del mundo, ahí en la página 30. Y como podemos observar entonces, hermano, claramente para el doctor Arens, estos hombres escogidos por Dios para ser sus profetas, él dice que eran simplemente personas que se aventuraban a hablar cosas que no tenían sentido, que lo decían pero de una forma figurada y metafórica, exageraban los hechos y cuyas profecías nunca se cumplieron. En resumen, hermano, tenemos entonces para estos teólogos intelectuales, a estos marxistas de la teología de la liberación, tenemos una Biblia con un Dios que, aunque es autor de la historia, envió a hombres que Él mismo los llamó y los escogió para que fueran sus profetas y guiaran a su pueblo, pero fueron un desastre. Nada de lo que ellos dijeron fue escrito, fue cierto, y solo servía para infundir miedo a los israelitas. Y hermanos, si tú eres un buen hijo de Dios, si tú eres un buen cristiano, difícilmente podrás creer en esta sarta de patrañas, en esta difamación muy bien disimulada, porque no te lo dicen, porque ellos nunca lo dicen abiertamente, sino que muy hipócritamente y suavemente van sembrando la duda, van sembrando la negación de los poderes de Dios, van sembrando la duda acerca del misterio que hay en los designios de Él y del plan de redención que Él tiene para la humanidad, y tal como otros también han hecho con las explicaciones de la misma Biblia, la misma Biblia latinoamericana, donde niegan incluso que Jesús haya realizado milagros. Así, en los comentarios correspondientes al Evangelio de San Marcos 6, el comentario bíblico de una de las tantas ediciones que hay dice: Jesús impuso las manos sobre los enfermos y los sanó, pero no hizo ningún milagro verdadero, nada que supere las capacidades de un buen curandero. Y en otra edición más nueva, en lugar de lo anterior, han puesto: si el milagro se debe solo a la fe de las personas, ¿dónde está la diferencia entre el que pide con fe a Dios y el que acude a cualquier curandero? Es una pregunta que ellos se hacen. Bastaría en este caso con que uno se sugestione a sí mismo y no importaría mayormente la persona en quien confía. Puedes observar entonces cómo confunden y van disminuyendo el poder de Jesús. Verdaderamente, hermanos, nos encontramos ante una apostasía de la peor calaña escrita por los comentaristas en la misma Biblia, y por lo tanto no nos sorprendamos que el demonio haya entrado en la iglesia y con la misma Biblia. ¿Te recuerdas, hermano, que la apostasía es esa negación de las verdades de la fe? Y es que al final de los tiempos, hermano, nuestra iglesia se está dividiendo
en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata. Recuerda que el marxismo, el homosexualismo y con esa teoría de la liberación y con la masonería se han infiltrado en la iglesia y están desacreditando los dogmas, están haciendo que nosotros ya no creamos en la tradición de la iglesia, que no seamos fieles al Papa, fieles al Evangelio, están negando los milagros, están negando los dogmas católicos, están negando el poder de los sacramentos. Es un momento, hermano, de que nosotros ahí en oración pidamos al Padre que nos va llenando de su Espíritu Santo. Él es el intérprete de las Escrituras, Él es el que habla de Jesús, Él es el encargado de interpretar las Escrituras y fieles al Papa, hermano. Oremos con nuestra iglesia que está en ruinas. Sobre mí, cambia la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo.